para una sociedad nueva. Queremos agradecer nuevamente a todos ustedes por participar, por acompañarnos, por la plataforma de Zoom y por el canal de YouTube. Soy el padre Alejandro Sola, de la Diócesis de Rafaela. Estoy acompañando en el asesoramiento a la Comisión de Desarrollo Humano Integral de la Diócesis, que se conformó hace pocos meses. Anteriormente llevaba el nombre de Comisión de Justicia y Paz, enmarcada dentro de la Pastoral Social, y esta iniciativa se da en sintonía con la propuesta del Papa Francisco, que en el año 2017 creó el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que unifica a los Pontificios Consejos de Justicia y Paz, Quorum Unum, de la Pastoral de Inmigrantes, de Itinerantes y la Pastoral de la Salud. El sentido de este espacio es promover el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio y del magisterio social de la Iglesia. Por eso vemos providencial también que justo este año se haya publicado la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social del Papa Francisco, que ya nuestro expositor nos va a mostrar que es un fruto maduro de su pontificado, y a lo largo de estas 3 conferencias en las que se desarrollará este ciclo, vamos a reflexionar sobre estas claves que nos regala el Papa de lectura de la realidad y de construcción de una sociedad nueva, por parte del doctor Alejandro Bonet, a quien agradecemos mucho este servicio que va a prestarnos. El doctor Alejandro Bonet nació en Santa Fe, está casado, tiene 4 hijas, 3 hijos, 9 nietas y 2 nietos. Es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y también ha hecho una especialización, un posgrado en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Lateranense en Roma en el año 2002. Tiene una prolífica cantidad de publicaciones, ponencias, presentaciones en cursos, también asistencias a encuentros y jornadas referidas a esta materia específica, la doctrina social de la Iglesia, e incursionó en varios ámbitos laborales y docentes. Actualmente es representante legal del Colegio San José, del Obispado de Rafaela, y profesor titular de Doctrina Social de la Iglesia del Seminario Arquidiocesano de Santa Fe. Es también responsable de la fraternidad y de la comunidad del movimiento Comunión y Liberación en el ámbito de la Diócesis de Rafaela. En el transcurso de estas 3 charlas, cada una de ellas vamos a ir vinculándolas particularmente con una virtud teologal. Sabemos estos dones que vienen de Dios y que nos abren a la vida en la fe, en la esperanza y en la caridad. En este contexto de Adviento y en esta primera charla, nos parece muy providencial también comenzar haciendo una breve alusión a la esperanza. La esperanza cristiana supera la ilusión o el simple deseo voluntarista. La esperanza cristiana está conectada con la realidad, con lo que ya está creciendo en germen y que tendrá una maduración y un cumplimiento definitivo. Esa realidad es fruto también de una historia. Esperamos en las promesas de Dios que ya ha mostrado que ha sido fiel en el pasado. La vida cristiana nos ofrece, por eso, como decíamos antes, una clave de lectura de las experiencias y de los acontecimientos de la realidad, para poder descubrir esa presencia viva y operante de Dios que nos hace parte y protagonistas de su obra. Francisco nos regala, a través de su encíclica, un modo nuevo de comprensión de la realidad y las claves para la ingeniería de una nueva sociedad que, más que una época de cambios, está atravesada por un cambio de época. Esta conferencia va a comprender 2 momentos, un primer momento más expositivo y una segunda instancia de intercambio de preguntas y respuestas con el público, con cada uno de ustedes que nos están siguiendo. Por eso, les vamos a agradecer que mantengan silenciados los micrófonos durante la exposición, y también en el momento de intervención vamos a hacerlo a través de el chat tanto de YouTube como de Zoom. Pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas, sus inquietudes. Vamos a ir tratando de agruparlas y sintetizarlas para hacerlas llegar al expositor. Dicho esto, y agradeciendo nuevamente la participación de cada uno, damos la palabra al doctor Bonet. Bueno, buenas tardes. Un placer
poder compartir con ustedes este momento. Le agradezco en especial al Padre Alejandro, que me ha confiado esta responsabilidad de desarrollar con ustedes el contenido de este gran documento del Papa Francisco. Lo primero que queríamos decir de que el documento representa una expresión madura del pontificado del Papa Francisco, y él mismo lo va a contextualizar dentro de un marco de referencia muy amplio. Él ha querido volcar en estos últimos 2 meses de su pontificado lo mejor que él ha ido aprendiendo en el ejercicio del pontificado para toda la Iglesia y para toda la humanidad, atento a esta situación extremadamente dramática que a todos nos ha tocado vivir. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo está contextualizando a la Fratelli Tutti dentro de toda la riqueza de su magisterio. La Fratelli Tutti tiene fecha de publicación el 3 de octubre del 2020, en las vísperas de la fiesta de San Francisco de Asís. Fue firmada en la tumba de San Francisco de Asís, la Fratelli Tutti. Pero el Papa no solamente publica la Fratelli Tutti, que es el documento más de fondo que él nos ofrece en el contexto actual que estamos viviendo, sino que lo hace en el contexto de la publicación del Pacto Educativo Global, que lo propuso el 15 de octubre del 2020, poquitos días después de la Fratelli Tutti. El 19 de noviembre del 2020, hace muy poquitos días, dirige un mensaje a toda Latinoamérica, donde él ofrece una clave hermenéutica, la primera vez que él, en el curso de su pontificado, explícitamente, él dice: la clave hermenéutica que propongo para la Iglesia y el mundo contemporáneo es esta, que a su vez es la clave hermenéutica e interpretación de toda la encíclica. Y a su vez, 2 días después, el 21 de noviembre del 2020, dirige el mensaje a los jóvenes sobre la economía de Francisco, refiriéndose a San Francisco de Asís. Es decir, que él nos está ofreciendo en este momento de su pontificado la mayor riqueza que él ha recogido en estos 7 años y medio en el ejercicio de la cátedra de Pedro, y lo está haciendo en un momento sumamente oportuno, ya que la humanidad en su conjunto vive un momento de desolación, un momento de confusión, un momento de crisis, y el Papa ofrece lo más rico que puede ofrecer al hombre de hoy: la riqueza del contenido de la fe. Eso es el contenido esencial de la Fratelli Tutti. Y hoy vamos a tratar de descubrir juntos cuál es la clave de lectura de toda la encíclica, de sus 287 puntos, y el hilo conductor, lo que une los 8 capítulos que tiene la encíclica, que nos la regala el mismo Papa. Él nos ayuda a entender desde la introducción, desde los 8 primeros puntos de la encíclica, qué es aquello que él considera esencial en todo lo que nos quiere decir en la encíclica. En concreto, en estos 3 encuentros, nosotros queremos ensimismarnos con el Papa Francisco, como aquella piedra firme, aquella realidad humana, con su temperamento, su mentalidad,
su ubicación histórico-cultural concreta, que para nosotros vehicula la presencia de Dios hoy, que nos ayuda a comprender y a vivir intensamente lo real. La presencia del misterio de Dios en la historia, su presencia implica una carne, implica una materia, que es nuestra carne humana. Nos dice en el punto 6, el Papa Francisco, que se ofrece a los caminantes de esta misma carne humana. Es decir, el Papa trata de hacernos concreto qué significa la presencia carnal del misterio de Dios en la historia hoy, a través de un temperamento, una mentalidad y una ubicación histórico-cultural. Eso es lo más específico de nuestra fe. No se manifiesta de manera abstracta, de manera genérica, de manera ideológica, sino a través de un particular, de una persona concreta, que tiene su historia, su mentalidad, su ubicación histórica, cultural, su temperamento, su manera de percibir el mundo. A través de esta historia particular, Dios nos está queriendo decir algo al conjunto de la humanidad. ¿Cuál es la clave de lectura? Él nos la ofrece en el inicio del punto 4. Dice, solo el hombre que acepta acercarse a otros en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Esto es como el núcleo de la encíclica, porque lo encarna el mismo Papa Francisco. Él toma como modelo paradigmático de esta paternidad a San Francisco de Asís. Dice expresamente, él ha motivado estas páginas, pero no lo toma en un sentido genérico, sino que parte de la manera como San Francisco encarnó la presencia de Cristo en la historia, en su historia concreta y contemporánea, la de San Francisco de hace 8 siglos atrás. Nos produce una extraordinaria sorpresa y gratitud cuando nos indica un hecho, una persona, como clave hermenéutica, como encarnación paradigmática de todo el contenido de la encíclica. Una historia particular que me abre a lo universal, a la totalidad. ¿Por qué es tan importante que nos esté ofreciendo una encarnación paradigmática en una persona, que es San Francisco de Asís? ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís significó la mayor renovación que tuvo la Iglesia en su historia hace 8 siglos, cuando la Iglesia prácticamente se derrumbaba a pedazos. ¿Y cómo reconstituyó la Iglesia San Francisco? Con sus gestos y sus palabras. Uno de los gestos más significativos que llevó a cabo San Francisco, y que el Papa lo transcribe textualmente en el punto 3 de la encíclica, es la visita que San Francisco hace al sultán. Y el Papa le da una importancia extraordinaria en el contexto histórico actual. Piensen cómo se inició el tercer milenio, con la caída de las Torres Gemelas, el grado de enfrentamiento, de tensión y de confrontación ideológica, religiosa, política, cómo se inicia este milenio. Y el Papa, en este contexto de disgregación, de confrontación, de conflicto, nos pone un modelo paradigmático.
una persona. Si nosotros hacemos memoria, ¿qué nos ha quedado de hace 8 siglos atrás con respecto a las 8 o 9 guerras de religión que existieron? Las famosas llamadas guerras santas. Prácticamente no nos queda más que un mal recuerdo de aquellas guerras. En el medio de esas guerras, en la Quinta Guerra Santa, se produce la visita de San Francisco a Sultán. Y ese gesto sigue permaneciendo hoy en la historia, con los custodios de Tierra Santa, los franciscanos que están todavía en el corazón de la Tierra Santa. Es decir, como continuación de ese gesto de hace 8 siglos. Es decir, en un gesto concreto, San Francisco, poniendo en riesgo su propia vida, nos mostró que hay una manera diferente de construir la sociedad que permanece en el tiempo y que es más eficaz que el ejercicio de la violencia y la confrontación. El Papa parte de ese hecho concreto, de un gesto concreto, por eso lo cita expresamente en el punto 3. Y a la luz de ese hecho, él nos dice: si en la redacción de la Laudato Si tuve una fuerte inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb, es decir, el referente número 1 del mundo musulmán, que hoy el mundo musulmán tiene como referente número 1. Este gran imán. ¿Y cuál es el paso gigantesco que da Francisco tanto con Bartolomé como con el gran imán? Ya el 12 de octubre de 2016, en el encuentro en Cuba con el patriarca Kirill de Moscú y todas las Rusias, el Papa, en el abrazo que le dio al patriarca de Moscú y en el documento que firmaron de 30 puntos en Cuba, hacen un juicio común sobre toda la situación actual de la humanidad, en comunión con el patriarca más importante que tiene la ortodoxia, el patriarca de Moscú. Con el patriarca Bartolomé da un paso mucho más grande, porque lo toma como referente en el cual él se inspira para escribir su primera encíclica, la Laudato Si. Y todo lo que él desarrolla en los 6 capítulos de la Laudato Si lo escribe a la luz de la inspiración que le produce el patriarca Bartolomé. Si lo toma como juicio comunional en la manera de mirar la realidad. Este primer gesto lo profundiza de una manera inaudita cuando se encuentra con el gran imán de Al-Azhar en Emiratos Árabes. Porque esto tiene una trascendencia extraordinaria para la humanidad contemporánea. Lo que firma, esas 6 páginas que firma con el gran imán de Al-Azhar en Emiratos Árabes, el 4 de febrero de 2019, es un documento donde ambos juzgan juntos, a la luz de la tradición religiosa de uno y del otro, toda la situación que vive el mundo de hoy. Y se propone de común acuerdo a promover tanto el Papa dentro del ámbito de la cristiandad como el gran imán de Al-Azhar dentro del mundo árabe, musulmán, esas 6 páginas en las cuales ellos coinciden en cómo mirar la realidad de hoy. Y lo que es sorprendente, que este imán, que es el referente del mundo musulmán, toma como propio lo que la tradición cristiana elaboró en su pensamiento en 2000 años, lo cual muestra que el abrirse a la identidad del otro no implica el renunciar a nuestra propia identidad. A tal punto que el día siguiente a la firma de este documento de 6 páginas con el referente número 1 del mundo musulmán,
se celebró por primera vez en la historia una misa católica transmitida por todos los canales de televisión árabe en la península arábica, cosa que nunca antes había sucedido. Es decir, eso muestra que la apertura y el abrazo al otro en su diversidad no significa la renuncia a nuestra propia identidad. Este documento de 6 páginas, según las mismas palabras del Papa Francisco, es el fundamento de toda la encíclica. Es como si la encíclica fuese un desarrollo pormenorizado del contenido esencial de estas 6 páginas firmadas el 4 de febrero del 2019 con el gran imán Al-Tayeb de Al-Azhar. En estos 2 casos concretos se demuestra esta clave de lectura que anunciábamos anteriormente. Solo el hombre que acepta acercarse a otro en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Esa consideramos que es la clave de lectura. ¿Y cuál sería el hilo conductor? ¿Qué es lo que nos permite hilvanar y unir cada uno de los 8 capítulos que encierra la novedad de esta encíclica? ¿Dónde estaría lo central de la encíclica? Está en la primera parte del punto 5. Dice Francisco: las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de estas intervenciones situándolas en un contexto más amplio de reflexión. ¿Por qué consideramos que ese es el hilo conductor? Porque el Papa habla desde su experiencia, no elabora ideas abstractas. Toda la encíclica, lo pueden ver en las citas de los 287 puntos de la encíclica, todas las citas son encuentros que el Papa tuvo a lo largo y ancho de toda la humanidad, en todos los países europeos, en países africanos, en países asiáticos, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Parlamento Europeo. Es decir, el Papa recorriendo el mundo, tocando con sus propias manos la realidad a lo largo y ancho de todo el mundo, hace un juicio de la experiencia que él hizo de esa realidad que él vio. Y esa reflexión llevada a fondo es lo que él nos ofrece como contenido de la encíclica. Es decir, el hilo conductor es que el Papa nos ofrece su experiencia, no ideas abstractas. La experiencia que él ha hecho desde adentro de las circunstancias que les toca vivir al hombre de hoy. En especial, esta circunstancia que él cita al final de la introducción, que es la situación creada por el COVID. Es decir, como que el COVID le dio el marco de referencia para que el Papa lleve a fondo toda la reflexión de estos 7 años y medio de pontificado y nos diga, bueno, ante esta situación que se nos ha presentado a toda la humanidad, ¿qué es lo que yo a la luz de mi experiencia les puedo ofrecer como un camino para salir adelante todos juntos, como hermanos, sintiéndonos todos hermanos? Juzga lo que le ha acontecido, lo que acontece en la realidad. Y aquí vamos como al núcleo de este hilo conductor, que considero que es la mayor novedad de la encíclica. Cita a San Agustín y dice: el oído ve a través del ojo y el ojo escucha a través del oído. Este es el mensaje central de la Lumen Fidei.
que es la primera encíclica firmada el 29 de junio del 2013 por Francisco, pero que él mismo reconoce que fue redactada casi en su totalidad por Benedicto XVI. Es la mayor herencia que él recibe de Benedicto XVI. ¿Y qué es lo que dice la Lumen Fidei? ¿Y por qué consideramos que es el hilo conductor que une la totalidad de la encíclica y que explica esa cita que hice del punto 5? ¿Por qué entendemos que ahí está lo central? Porque la Lumen Fidei dice que la fe crece escuchando, viendo y tocando. Esta es la mayor herencia que nos ha dejado Benedicto XVI. Porque es recuperar el ímpetu original de la fe. Es exactamente lo que Francisco ve en San Francisco. Es lo que él ve como mayor urgencia para el hombre y para la iglesia actual. Aprender a escuchar, ver y tocar. De ahí nace un conocimiento nuevo de la realidad. Si uno aprende a ver, a escuchar y a tocar la realidad en toda su profundidad, nace un conocimiento nuevo de la realidad. El Papa Francisco nos está llamando a dar un salto cualitativo en la manera de mirar la realidad. Y nos propone, en el mensaje que envió a América Latina el 19 de noviembre de 2020, un criterio hermenéutico radicalmente evangélico. Mirar la realidad desde la periferia, es decir, desde el buen samaritano. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias existenciales trae esto como efecto para cada uno de nosotros? Que ahí descubrimos desde dónde cada uno de nosotros escuchamos, vemos y tocamos la realidad. Es decir, que cuando él propone el buen samaritano como criterio hermenéutico, como eje central de toda la encíclica, nos está desvelando cómo cada persona actualmente se para ante el drama del buen samaritano. Y cada uno de nosotros está llamado a tomar posición de cómo cada uno se para ante este drama. Este es el punto más novedoso de la encíclica. Por eso lo pone como punto central. No es que nosotros juzgamos a la realidad, sino en qué sentido la realidad nos juzga a nosotros. El Papa nos desnuda lo más concreto de la realidad. Es decir, el drama que se produce dentro de la dinámica de la realidad. Eso es lo que describe el buen samaritano. Y nos dice cómo cada uno de nosotros se para ante este drama, ante lo que está sucediendo delante de nuestros ojos. No cómo nosotros juzgamos a los personajes del buen samaritano, sino cómo el hecho del buen samaritano que acontece hoy delante de nuestros ojos nos juzga a nosotros. Por eso, en el Pacto Educativo Global del 15 de octubre del 2020, decía que el COVID ha hecho posible de reconocer de forma global lo que está en crisis en nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos. Eso es lo que el Papa considera que es el problema más grave del hombre de hoy. El COVID ha hecho posible de reconocer de forma global que lo que está en crisis es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos. Relacionarnos con la realidad y entre nosotros mismos. Es justamente a este desafío al que intenta dar respuesta la Fratelli Tutti.
decir, la Fratelli Tutti no es otra cosa que un intento de dar respuesta a la manera que tenemos nosotros de relacionarnos entre nosotros y la manera que tenemos de comprender la realidad. Por eso, en el contenido de los capítulos que iremos desarrollando a lo largo de los 2 encuentros posteriores, lo que queremos descubrir es justamente cómo nosotros usamos la razón y cómo nosotros ponemos en juego nuestro corazón ante la realidad. ¿Qué relación hay entre razón y corazón? ¿Cómo percibimos la realidad? ¿Cómo nos afecta la realidad? ¿Qué nos dice la realidad? Lo que sucede en la realidad. Todo el documento tiene una extensa introducción en el capítulo 1 que nos desvela la dramaticidad de la realidad. ¿Cómo la miramos a nosotros esa realidad que tenemos delante de nuestros ojos? ¿Cómo la sentimos? ¿Qué reacción nos produce? Por eso, para ir concluyendo este primer encuentro introductorio y abrirnos a las preguntas que se puedan dar, nos podríamos preguntar, como pregunta conclusiva de esta introducción, donde ponemos la clave de lectura y el hilo conductor, ¿basta solo con mirar con atención? ¿Basta solo mirar con atención? ¿Eso es efectivo? ¿Esto que nos propone el Papa es realmente efectivo? ¿Pararnos a mirar la realidad de otra manera? Esto es lo que produjo Cristo en la historia. Él, cuando inició su presencia en el mundo, nos ayudó a mirar y a sentir la realidad de una manera nueva. Y algo que parecía como un soplo insignificante en el contexto del Imperio Romano, los hechos que realizaba Cristo parecían hechos insignificantes, sin ninguna incidencia en el contexto de todo el Imperio Romano, produjeron el mayor cambio que pudo haber tenido la historia. Porque empezó a haber gente, como ahora nos propone Francisco a cada uno de nosotros, que aprendieron a mirar la realidad de una manera diferente como la miraba Cristo, a reconocer lo que acontece en la realidad de una manera diferente como lo reconocía Cristo, y a secundar lo que Cristo generó como una presencia diferente dentro de la realidad. Estas son las 3 palabras que yo quisiera dejarle como mensaje de fondo de esta introducción. Mirar, reconocer y secundar. Mirar como nos ayuda a mirar Francisco, es decir, como nos ayuda a mirar San Francisco. Reconocer lo que nos ayuda a reconocer esa mirada. Y secundar lo que eso produce en nosotros. Así fue como el cristianismo cambió la realidad a lo largo de toda la historia. Y así es como el Papa Francisco, siguiendo la encarnación paradigmática de San Francisco, nos propone a nosotros pararnos de una manera nueva ante la realidad que nos toca vivir en este momento contemporáneo, ante esta realidad sumamente dramática. Quedamos ahora disponibles para todas las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Alejandro. Reiteramos nuevamente que nos hagan llegar sus preguntas por chat. Estamos teniendo un pequeño inconveniente técnico en el YouTube para el chat, pero si ustedes quieren por mail, al mail que recibieron la inscripción, pueden también por mail enviarnos ahí alguna pregunta. Te hacemos llegar, Alejandro, esta consulta. Vos mencionaste este gesto de San Francisco de Asís en aquel tiempo que marcó hasta la actualidad la historia. Hoy en día el Papa Francisco realiza gestos también particulares cuando viaja a los distintos países que visita.
¿Notás allí también como una línea en cuanto a los gestos y palabras que el Papa realiza en sus visitas apostólicas? Y si eso nos dice algo también a nosotros, ¿no? Sí, yo diría que el contenido de la encíclica es una clara traducción de la manera que el Papa Francisco ha vivido todo su pontificado. La esencia del pontificado del Papa Francisco es que él se ha expresado desde el inicio del pontificado, sobre todo con gestos, que luego fueron acompañados con palabras. Y en cada lugar que él visitó, yo quiero poner dos casos paradigmáticos para que se entienda cómo es la modalidad de la presencia del Papa en cada lugar donde va y cómo eso está encarnado en el contenido de la encíclica. Y que revela a través de sus gestos lo que él nos quiere enseñar a nosotros para mirar la realidad desde una periferia. ¿Y en qué sentido el aprender a mirar la realidad desde una periferia nos ayuda a todos a pensar el mundo de una manera totalmente nueva? Es decir, desde ese punto de vista considero que la mayor revolución cultural que se está produciendo en el mundo contemporáneo es esto que nos está proponiendo de manera tan clara el Papa Francisco. Porque es una revolución cultural que, desde que se creó la Ilustración y la modernidad, nunca se había propuesto a la humanidad pensar la realidad como la está proponiendo el Papa Francisco. Ningún pensador pensó la realidad desde las periferias como la está pensando y proponiendo pensar el Papa Francisco. Ningún pensador vigente de la cultura contemporánea lo está pensando a la realidad como nos la está ayudando a pensar el Papa Francisco. Por eso es una gran revolución una gran revolución cultural de la inteligencia y el pensamiento lo que él está generando en este momento. Somos contemporáneos de ese proceso que se está dando ahora, porque él nos está ayudando a redescubrir lo que teníamos delante de nuestros ojos, que tenemos delante de nuestros ojos y no vemos, o no queremos ver, o no sabemos ver. Por ejemplo, cuando él llegó a Milán, que en Milán estaba el cardenal Angelo Scola en ese momento como cardenal, todos consideraban que era el cardenal más papable en el momento en que fue electo Francisco, es decir, que él tenía ya una relación estrecha con el cardenal Scola, se conocían. Y lo más importante no es tanto lo que dijo el Papa Francisco, sino lo que dijo el cardenal Scola. Porque el Papa Francisco ingresa a Milán por un barrio periférico. Y en el primer lugar que ingresa en Milán es una casa de una familia musulmana. Saluda a esta familia, ingresa y se queda a desayunar o a comer con ellos, no recuerdo bien. Y desde ese lugar periférico ingresa a Milán. ¿Cuál fue el comentario del cardenal Angelo Scola a este gesto con el cual inicia su visita en Milán el Papa Francisco? Nos está proponiendo un cambio de 180 grados. Tenemos que tener la humildad de aprender a mirar la realidad como la mira Francisco. Y agregó un comentario que después hizo en un montón de otras ocasiones: Francisco para nosotros está involucrando a la humanidad en su conjunto, porque nosotros también, como argentinos y latinoamericanos, no estamos acostumbrados a mirar la realidad de una periferia. Comúnmente nosotros pensamos la realidad desde Europa, o desde Estados Unidos, o desde los centros de poder. Nosotros mismos que vivimos en la periferia, no pensamos de la periferia. Eso lo estamos aprendiendo por el Papa Francisco. Y el mismo cardenal Scola dijo: Francisco, para nosotros es una trompada en el estómago, porque nos estás ayudando a mirar
a descubrir la realidad de una manera nueva. Y el otro ejemplo que quiero dar es cuando él llega a Perú. Cuando él llega a Perú, no ingresó por Lima, ingresó por la Amazonia peruana. Es decir, ahí donde él dio inicio al proceso que terminó en el documento de la querida Amazonía que se firmó el 2 de febrero del 2020. Es decir, no tiene todavía un año. Ese es otro documento que ha puesto de relieve cómo pensar el conjunto de la Iglesia desde una periferia. Es como la hija predilecta de Laudato Si. Querida Amazonía es una hija directa y dilecta de Laudato Si. En Amazonía nosotros podemos aprender a ver cómo se puede pensar la realidad desde una periferia. Cómo se puede pensar lo global desde una periferia y cómo la querida Amazonía nos abre los ojos a tratar de entender toda la dramaticidad que vive el mundo de hoy desde una periferia. Es cómo pensar lo global desde lo particular. Esta es la gran revolución cultural que introdujo el cristianismo en la historia. Cómo pensar lo global, lo universal desde lo particular. Esa es la precisión y la concretez que tiene el Papa Francisco. Justo, Alejandro, una de las preguntas que nos hacían llegar es ¿cuál sería la continuidad del método de Laudato Si y Evangelii Gaudium? Por ejemplo, la realidad supera a la idea, el tiempo supera el espacio, en Fratelli Tutti. Si vos ves esa continuidad, ¿cuál sería metodología? Te agradezco muchísimo esa pregunta, Alejandro, porque de alguna manera Evangelii Gaudium, es muy apropiada esa pregunta, porque Evangelii Gaudium, haciendo una analogía, es como la Redemptor Hominis para Juan Pablo II. Todos los grandes especialistas del magisterio Juan Pablo II decían que la Redemptor Hominis Juan Pablo la trajo de Polonia, es decir, era como su identidad. Cuando él escribe el 4 de marzo de 1979 la Redemptor Hominis, se presenta al mundo desde la identidad que él traía desde Polonia. Después, a lo largo de todos los 26 años y medio de su pontificado, fue enriqueciendo esa impronta original con lo que fue aprendiendo en los 26 años y medio de pontificado. Fue volcando toda la riqueza que él fue elaborando y conociendo a lo largo de su pontificado. Pero la Redemptor Homini es como lo que él trajo del origen de Polonia. Bueno, análogamente pasa exactamente igual con Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium es lo que él trae de Argentina y Latinoamérica al mundo. Es decir, él, ¿qué plasma en Evangelii Gaudium? Escrita un 24 de noviembre del 2013. Es su primera carta que es escrita estrictamente por él, no como la Lumen Fidei, que fue escrita por Benedicto y retomada por él y hecha propia, sino que en la Evangelii Gaudium, del 24 de noviembre del 2013, él expresa lo que él lleva de Argentina y de América Latina, en especial lo que él lleva de su experiencia en Aparecida. Él plasma en Evangelii Gaudium esa identidad. Y ahí él plantea estos 4 grandes principios, ¿no? Que son uno de los aportes más ricos que hace el Papa Francisco a la Iglesia Universal y a la humanidad contemporánea. Es decir, esto que en este orden, ¿no? Que el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo superior a la parte, que lo venía expresando en la Argentina desde hacía 40 años atrás, desde el año 74 en adelante, Bergoglio venía trabajando estos principios, en Evangelii Gaudium lo ofrece a la Iglesia Universal. ¿Cuál es el paso extraordinario que él da desde aquello que él plasma en Evangelii Gaudium a Fratelli Tutti? Que en Fratelli Tutti uno ve esos principios expresados en la encarnación concreta de conflictos situados en un lugar y en un espacio concreto. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, el Parlamento Europeo, la crisis de la unidad europea, la crisis del Mercosur, la crisis de la unidad latinoamericana, la crisis del conflicto entre México y Estados Unidos, la crisis de Centroáfrica,
él esos principios los traduce en un método para transformar la realidad desde la simplicidad de la vida cotidiana. Eso es lo central de Fratelli Tutti. Transmitirnos la certeza que vivir la concretez de los gestos sencillos que nos transmite la fe en lo cotidiano tiene una eficacia real de cambiar la historia. La ideología nos ha convencido que nada puede cambiar la realidad si no viene del poder. El Papa dice exactamente lo contrario. La realidad se cambia con los gestos concretos y sencillos que tuvo el buen samaritano. Y eso está al alcance de todos. Todos podemos ser un factor eficiente de cambio de la realidad en el aquí y ahora de la historia. No tenemos que esperar que todo venga del poder. Y paradójicamente hace un elogio del poder político como ningún papa lo hizo en 130 años de doctrina social de la Iglesia. Ningún papa en ninguna de las encíclicas anteriores trató el tema político con tanta profundidad, con tanta agudeza, con tanta concretez como lo hace Fratelli Tutti. Le dedica un capítulo entero a la buena política, pero le da una perspectiva absolutamente nueva y revolucionaria que no es la perspectiva que dio la Revolución Francesa, no es la perspectiva que dio la Revolución Rusa, no es la perspectiva que dio ninguna de las ideologías, porque el Papa dice, todas esas ideologías nos educaron para utilizar el poder político de una manera subordinada a intereses ideológicos y del poder económico. Y nos transmite la convicción que hay una manera diferente de usar el poder político. Y ahí está el origen del gran cambio que está llamado a tener la humanidad en este momento preciso de la historia. Hay una manera diferente de ejercer el poder político, que nace de una auténtica amistad social. Bueno, eso va a ser el contenido del desarrollo de los dos encuentros posteriores. Pero esa pregunta te la agradezco, Alejandro, porque ayuda a entender el gran paso gigantesco que ha dado Francisco desde que asumió el pontificado hasta ahora. Es decir, que él se deja provocar por los acontecimientos. Agradecemos al participante que nos hizo llegar esta pregunta. También otra pregunta, también aclaramos esto, que probablemente algunas respuestas se vayan desarrollando en conferencias posteriores, ¿no? Otra pregunta es, que ha quedado la persona admirada por esta frase, abrirse a la identidad del otro sin perder la propia. ¿Qué es lo que humanamente deberíamos cultivar como condición previa para que se dé esa apertura? Si comprendo bien la pregunta. Bueno, extraordinario. Bueno, eso es el contenido esencial del capítulo 3 y 4, es esa pregunta que vamos a desarrollar en el próximo encuentro. Pero anticipando eso, ahí hay ahí donde yo veo la mayor fidelidad de Francisco a Benedicto, porque lo vamos a ampliar, a desarrollar profundamente el próximo encuentro. Pero la encíclica central de Benedicto sobre la realidad social fue la Caritas in Veritate. Toda la Fratelli Tutti no es otra cosa que un desarrollo amplificado y profundizado de la Caritas in Veritate, que introducen los dos conceptos más revolucionarios que nacen de una auténtica experiencia cristiana, que son imposibles de generar con la ideología: el concepto de gratuidad y el concepto de fraternidad. Ahí está el núcleo de la experiencia cristiana en el ámbito social y político. Ese es el cambio neurálgico que propuso Benedicto XVI y que el Papa lo desarrolla desde adentro de la conflictividad
de la situación del mundo de hoy. El Papa parte de la certeza que puede generarse un real cambio de la realidad que nos toca vivir si uno se para de manera diferente ante el otro. ¿Y en qué consiste separarse de una manera diferente ante el otro? Pensemos lo que somos como argentinos. El Papa es argentino. Es decir, que lo dice desde adentro de una experiencia que lo lleva y lo marca a fuego. ¿Qué dice el Papa ante esta realidad que nos toca vivir como argentinos? El otro es un bien para mí, sea quien sea ese otro. Y esta actitud, el otro es un bien para mí, sea quien sea ese otro, solamente puede nacer desde un corazón gratuito y fraterno. Por eso es un cambio de la inteligencia. ¿Cómo utilizamos la inteligencia? Nosotros, según cómo nos educó a utilizarla la modernidad, el pensamiento ideológico vigente. Nosotros creemos que pensamos la realidad y la cambiamos proyectando sobre la realidad la comprensión que nosotros tenemos de ella. Por eso violentamos la realidad. Eso es lo que el Papa dice en Gaudete et Exsultate como pelagianismo y gnosticismo. ¿Hay una manera diferente de sentir y pensar la realidad? ¿Sí? ¿Cómo nace esa manera diferente? Apegándonos a alguien que es el misterio de la presencia de Dios en la historia, apegándonos a alguien que nos haga sentir y vivir la realidad de una manera diferente. Es decir, es el acontecimiento de un encuentro. Cuando yo encuentro una realidad humana que me hace vivir la realidad de una manera infinitamente más intensa y verdadera como yo me la puedo imaginar, desborda la medida de mi razón y de mi corazón. Me atrae, me apega. Ahí se juega mi decisión y mi responsabilidad. ¿En qué sentido? Si yo decido apegarme a esta realidad que me cambia y aprender a sentir y a pensar la realidad desde esta realidad nueva que he descubierto que me hace más humano lo humano. Esta es la experiencia que nosotros podemos ofrecer al mundo de hoy. Y el Papa es un claro testimonio de que esto es posible. Lo mostró en lo que es más específico de él, que es el ámbito religioso, que tal cual empezó el siglo XXI, pensábamos que lo religioso no era otra cosa que una confrontación de pensamientos diferentes. El Papa, con gestos concretos como el que tuvo como el Bartolomé, con el patriarca Kirill y con Al-Azhar, nos muestra que se puede generar un tipo de relación humana diferente que cambia la realidad. El Papa está remontando en un simple gesto de afecto, de acercamiento, de apertura, una historia que tiene más de 1000 años de confrontación, como con el mundo ortodoxo, o mucho más de 1000 años como con el mundo musulmán, que es exactamente lo mismo que hizo San Francisco hace 800 años. Dice, me tomo 2 minutos, dice, hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de la distancia de procedencia, nacionalidad, color y religión. Es su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, la distancia, la diferencia de idioma, cultura y religión. Es decir, Francisco puso en juego su propia vida para mostrar en carne propia que es posible generar un mundo diferente a través de un gesto sencillo y concreto de ir al encuentro del otro. El Papa esto nos propone como encarnación paradigmática de lo que más necesita la Argentina hoy, lo que más necesita Latinoamérica hoy, lo que más necesita América hoy, lo que más necesita Europa, lo que más necesita África,
lo que más necesita el mundo. Darle más importancia a la persona del otro que a lo que piensa el otro, que a lo que me produce el otro como reacción. Es decir, aprender a madurar una capacidad de relación humana que trascienda lo que me diferencia y que yo ame al otro por lo que es. El otro es un bien para mí. Ese es el eje que puede ayudar a reconstituir la sociedad en cualquier ambiente donde vivamos. Pensemos en el trabajo donde estamos, en la ciudad en la cual vivimos, en la familia en la cual pertenecemos, los vecinos que tenemos. Con un simple gesto puede cambiar una historia que marca una diferencia de años. Esto es lo que Francisco está queriendo introducir como una novedad en el contexto cultural contemporáneo. Te agradecemos mucho, Alejandro, realmente una gran claridad y profundidad. Quedan algunas preguntas que vamos a retomar en la segunda charla, y también les pedimos a aquellos que han participado por YouTube que nos hagan llegar por correo las preguntas que les hayan quedado pendientes, que vamos a intentar retomarlas. Recordamos, la segunda charla va a tener lugar el próximo miércoles 9 de diciembre, a las 20 horas. También aprovechamos esta ocasión para, y retomando una expresión fuerte de Alejandro, el otro es un bien para mí, sea quien sea ese otro. El otro no tiene que transformarse en una amenaza o en un peligro, sino que tiene que descubrirse como un hermano. Y estamos viviendo en un contexto también particular de nuestro país que nos exige ver la realidad desde estos criterios que nos propone el Papa, y evitar que muchas veces una mirada ideológica termine cercenando, hiriendo la propia realidad, ¿no? Por eso queremos aprovechar para anunciarles que el día 8 de diciembre vamos a preparar un conversatorio acerca del proyecto de legalización del aborto que está en estudio en este momento en el Parlamento, con la consigna por una sociedad que dignifica a la mujer y a la vida, reflexión acerca de la protección de la vida humana y de los derechos de la mujer en situación de vulnerabilidad. Queríamos anticiparles este conversatorio que surgió ahora, muy recientemente. Vamos a hacerles llegar a todos también la invitación para aquellos que quieran sumarse. Y los esperamos a todos entonces el miércoles próximo a las 20 horas. Agradecemos también a Jorge Duarte de un modo particular, que estuvo en la parte del apoyo técnico, y al Colegio San José, que nos ha provisto, digamos, de la plataforma para poder llevar adelante esta conferencia. Agradeciendo nuevamente la participación de todos, los esperamos la semana próxima. Que Dios los bendiga mucho.